¿Qué pensarías si una mujer te dijera que por las noches su espíritu viaja al sol y que allá convive con seres increíbles, entre ellos duendes? O también si en medio de una entrevista, al ver que alguien sufre de dolor crónico en el pie, le pide a la persona que se siente, hace un gesto extraño y el dolor desaparece en cuestión de segundos. Y sí, yo sé que esto suena muy raro e incluso loco. Tal vez lo que llamamos milagros es simplemente ciencia que aún no entendemos. ¿Qué tal, todólogo? Hoy vamos a hablar de chamanes, curanderos, canalizadores y fenómenos que dividen opiniones. ¿Será esto fraude? ¿O tal vez solo es fe y energía? O quién sabe, puede que sean pistas de algo mucho más grande. Para unos son cosas imposibles, para otros son pruebas de que existe algo más allá, algo que la ciencia no ha logrado explicar, al menos hasta el día de hoy. Ya mucho se ha hablado de que en México existe una mujer llamada Bárbara Guerrero, o también conocida como Pachita, una curandera que según cientos de testigos abría cuerpos con un simple cuchillo de monte, extraía órganos dañados y luego levantaba la mano al cielo y materializaba aquello que necesitaba. En este caso, un nuevo órgano. Pero ¿cómo es que hacía esto? Ella lo hacía con base en solo energía. Ella decía ser poseída por una entidad conocida como Cuauhtémoc, quien es el último emperador azteca. Médicos y científicos, y también personas en general, afirmaban que lo que hacía esta señora era no solamente increíble, sino que también era verdad. Ellos mismos lo veían en el momento exacto en el que sucedía. Es por eso que hay muchas fotos de estos sucesos. La fama de esta señora era increíble, pero fue catapultada por Jacobo Greenberg, el neurofisiólogo y psicólogo mexicano, uno de los investigadores más polémicos del país. Él, como otras personas, documentaron lo que ocurría con esta señora. Sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis. En una entrevista de Relatos de Ultratumba aparece Doña Petra, otra curandera. Ella asegura tener también habilidades de poder curar, aunque por su parte de una manera menos visual que la de Pachita. Además, en la entrevista menciona que por las noches su espíritu es llevado a lugares de todo el mundo a sanar a personas. Incluso afirma haber ido al sol, y en ese lugar dice que convive con seres extraños, duendes y entidades con formas que ni siquiera podría describir con palabras. Doña Petra, ¿qué es lo que usted hace por la gente que viene aquí a buscarla? ¿En qué las ayuda? En todo, en todo. Hay curación aquí, hay fe, hay luz, con sol. Durante la entrevista, el camarógrafo confesó tener un dolor crónico en el pie. Doña Petra frotó sus manos, hizo un gesto como si inyectara agujas de energía y en segundos el camarógrafo dijo sentir calor, pero ya no sentía dolor. Desde ese instante, su molestia desapareció. Y aquí es donde te vuelvo a preguntar, ¿sugestión, efecto placebo o de nuevo, algo que no entendemos aún? En esta vida hay muchas personas con muchos tipos de dones, o al menos eso se dice. Están las personas como Pachita y Doña Petra, o también como lo que le pasó a Fepo, que le sacaron clavos oxidados del cuerpo. Yo sentí cuando los clavos se movían a través de mi cuello porque no lo podían sacar a través de mi ombligo, porque unas semanas antes me habían operado de una hernia en el ombligo. Eso, de forma visual, claro, es muy impactante. Curan con base en solo energía, pero existen otras personas que tienen la fortuna de ser canalizadores de esa energía y transformarla en información entendible para nosotros. Un ejemplo extraordinario de esto es Víctor Ayala, el cual es un arquitecto mexicano, artista plástico y obviamente canalizador espiritual. Un hombre que asegura canalizar mensajes de 3 guías espirituales. Y percibo a 3. Uno tiene una apariencia de un hombre joven como de 29 años, otro tiene una apariencia como de unos 45 y otro tiene una apariencia como de 70. Sus nombres son un poco complicados. Yo nunca me di la tarea de preguntar quiénes eran o cómo se llaman. Esos amigos, cuando se han preguntado su nombre, ellos dicen, lo más parecido a que ustedes pueden entendernos es como la mezcla de la S, la H, la T, otra vez la S y otra vez la T. O sea, hazlo, sabe Dios cómo es eso.
Para ahorrarse complicaciones, en alguna ocasión dijeron que los podíamos llamar como Gabriel, Miguel y Rafael. Lo interesante de todo esto es que él mismo ha confesado en varias entrevistas que ha dudado de la existencia de estos seres, al punto de pensar que tal vez estaba volviendo loco, y sin embargo, continuó transmitiendo el mensaje de estos guías. Personalmente lo he llegado a ver y sin duda creo que lo que dice, más allá de tratar de estafar a las personas o de burlarse, habla desde un punto de vista bastante lógico, acorde a lo que se supone que es la unidad. No condenar a las personas, centrarse en uno mismo y simplemente tratar de estar en paz. Tiene historias que realmente sorprenden. Él menciona que ha podido tener acceso a información que es privada, información que obviamente las personas no le dan, pero estos guías pueden entender el campo áurico de la persona y por medio de eso obtener su información de vida. Te dejo un fragmento para que me digas acá abajo en los comentarios qué opinas de esto. Ellos, y digo ellos porque era algo que yo no sabía, piden el nombre de la persona completo. Después con el tiempo entendí que era porque cuando la persona va cerrada, al decir su nombre, se conectaban o les permite a ellos abrir ese canal. Entonces las personas se les pide el nombre para abrir, para hacer que la persona se abra. Y entonces ellos en ese momento entran. Pero sí, yo sé que suena muy absurdo y muy tonto para muchas personas esto que acabo de decir. Claro, hay cosas más o menos visuales, pero ¿qué pasa con los elementos que se usa para darte información? Ya sea que recibas información de seres espirituales o que simplemente puedas manejar la energía del entorno, estas historias son únicas e increíbles, pero también existen personas que requieren de un intermediario para poder hacer este tipo de milagros o de hallazgos. Y aquí es donde entra el poder de los objetos, como por ejemplo, el péndulo o en este caso, el tarot. Porque claro, no todo se trata del tema de energía, pero a la vez sí. También existen objetos que son intermediarios en este tema. Muchas culturas han confiado en objetos como herramientas de conocimiento, y uno de los más conocidos es el tarot. Aquellas cartas que te revelan tu pasado, tu futuro y tu presente. ¿Y por qué digo que te revelan algo que en teoría ya sabes, el presente y el pasado? Bueno, lo interesante es cuando la persona que está frente a ti no te conoce, pero aún así sabe por lo que has pasado. En una entrevista, la tarotista Bárbara Salgado explica cómo funcionan estas cartas, cuáles son sus diferencias y por qué muchas personas aseguran que pueden leer no solo el presente, sino también vislumbrar el futuro, o incluso, aún más importante e impactante, te pueden revelar la fecha de tu muerte. Usted hace los montones y la persona ya empieza las cartas a darle información energética de la persona. Ahí usted también ve la muerte de la persona y se lo reserva. ¿Pasa siempre o cuándo puede suceder? Es muy raro. Hay veces puedes prevenir. Ten cuidado con esto, o puedes ver que trae una enfermedad que se atienda, tal cosa. Hasta hoy por hoy no me ha pasado de que yo le vea la muerte a la persona. Lo que sí, que le vea que está a punto de y que lo tengo que advertir, pero saberlo advertir, porque hay veces la gente es muy sugestiva. Es por eso que te quiero volver a preguntar, ¿en esto hay poderes ocultos o es simplemente un pedazo de papel? O tal vez es un lenguaje simbólico que conecta con nuestro inconsciente y nos manipula. ¿Tú qué opinas? Porque sin duda, si hablamos de este tipo de temas, tenemos que entrar sí o sí en estados alterados de conciencia. Hay quienes dicen que para acceder a la información reservada o divina, debes alterar tu estado de conciencia. Pero, ¿cómo hago eso? Cantando durante horas, bailando hasta el éxtasis, controlando la respiración, meditando profundamente, o incluso, lo más conocido y hasta cierto punto más fácil, utilizar plantas sagradas como la famosa ayahuasca. Muchos aseguran que estas prácticas te permiten conectar con tu verdadero yo o también con seres de otras dimensiones. Ángeles y maestros ascendidos. En este mismo terreno entran figuras como los ángeles bíblicos. Ya no te imagines solo humanos con alas. Los textos antiguos describen criaturas con múltiples ojos, múltiples alas y presencias tan imponentes que eran casi incomprensibles para quienes las veían. Pero claro, hay personas que lograron ver a este tipo de seres, o al menos eso es lo que se dice. Se dice también que no podrías ver un ángel, ya que su estado vibratorio es tan alto que al entrar en contacto en su atmósfera te desintegrarías, aunque bueno, no hay forma de saber si esto es verdad.
A esto se suman las ideas de guías espirituales, maestros ascendidos, entidades que transmiten mensajes solo a quienes logran abrir su percepción y logran conectar con lo que está dentro de ellos. Lo curioso de todo esto es que no hablamos solo de figuras históricas o místicas, gente conocida en YouTube, gente que escribió libros como Salomón, o incluso vámonos más allá, gente que aparece en la Biblia o la misma Biblia, ya que todo este tipo de temas y de experiencias no son ajenos a nosotros. Muchos de estos fenómenos los narran personas comunes, como tú o como yo, historias que circulan en redes, en entrevistas, en foros, acompañadas de fotos, testimonios y experiencias personales únicas. Cuando vemos las fotos o los videos, simplemente decimos, esto es raro y no hay explicación para lo que estoy viendo. Y aquí es donde se abre otra pregunta. Entonces, ¿debes de creer ciegamente en esto solo porque sí? Simplemente estamos en una escala de grises, no blanco y negro. Pero entonces la pregunta no es si se debe de creer ciegamente o burlarse de todo. La verdadera invitación es mirar sin prejuicio, respirar y escuchar y discernir. Pregúntate, ¿qué de esto me resuena y qué cosa no me sirve? Porque tal vez no creas en esto, pero te sirve para entretener. Mínimo hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Porque al final el misterio seguirá aquí. Y tal vez la próxima historia imposible que escuches solo sea ciencia adelantada a su tiempo. Cuando se habla de energía, normalmente las personas se meten en temas de espíritu, de conciencia, de seres. Pero, ¿qué pasa cuando lo llevamos un poco más a lo terrenal? Tú y tu teléfono, tomando un video que no tiene nada que ver con nada paranormal. Pero de pronto sucede algo que te desconcierta. Esa cara no debería de estar ahí. Espera, había alguien detrás de mí, pero se supone que estoy solo. ¿Cómo es que eso está ahí? Muchos científicos dicen que vivimos en una dimensión de millones que existen. Y esas dimensiones que se dice que existen son invisibles ante nuestros ojos. Pero no porque sean invisibles, significa que no interactúan con nosotros. Vasos que se mueven, voces que se escuchan o personas que aparecen de la nada. Entrar en tema de chamanes, canalizadores y gente que puede manipular la energía es complejo hasta cierto punto. Porque normalmente no se tienen pruebas sólidas. Pero ¿qué pasa cuando una persona común en su casa se está grabando y de repente aparece algo que no debería de estar ahí? O simplemente un guardia de seguridad. Estás haciendo tu trabajo de noche y lo mismo. Aparece algo que no debería de estar ahí. Porque no digo que tengamos que creer en esto de forma ciega y decir, sí existe y ya. Cada uno tendrá su criterio y decidirá si creer o no. Y si lo piensas, de cierta forma, esto tiene que ver con el fenómeno ovni. ¿Por qué? Bueno, muchas personas afirman que no existe otro tipo de inteligencia que no sea la humana, aunque varios científicos e incluso varios gobiernos han dicho que sí, existe ese tipo de inteligencia, aunque la mayoría de nosotros no hayamos tenido contacto con ellos. Pero hay asambleas, entrevistas y, bueno, mucha información en internet que, como dije, incluso gobiernos han dicho que existen y hemos interactuado con ellos. Bueno, al menos ellos, los de alto mando, lo han hecho. Es por eso que también te quiero preguntar, ¿te ha pasado algún tipo de cosa paranormal que no le encuentres explicación? Si es así, déjamelo saber en la caja de comentarios. Me gustaría leer tus historias y quién sabe, tal vez aparezcan en un próximo video de cosas que no entendemos.